Hola, ¿qué tal nuevamente, mis hermanos y amigos que nos estamos ahorita conectando y estamos escuchando de esta palabra de Dios, o que vamos a escuchar de esta palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios no vuelve vacía y es de gran edificación y es de gran bendición en la vida de cada uno de nosotros. Pues bien, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de lo que es la evidencia del amor de Dios que existe o que puede existir en nuestro corazón. Eh, para ello vamos a estar basándonos en lo que es el Evangelio de Lucas, capítulo 7, y vamos más tarde a leer los versículos del 40 al 50. Pues bien, en una ocasión, cuando regresé a casa después de haber ido a trabajar, recuerdo que venía yo muy cansado y ciertamente ya venía también muy estresado por diversas situaciones negativas que habían, o que me habían ocurrido durante mis horas de trabajo. Mi esposa se encontraba ya en su recámara, bueno, en nuestra recámara, y estaba ya recostada. Yo, cuando llegué, me quedé ahí en la sala de la casa, y de rato ella se levantó y vino a verme. Comenzamos a platicar y caímos en un tema muy específico que ya lo habíamos platicado anteriormente y que tenía que ver con la economía de nuestra casa. El asunto fue que el tono de nuestra conversación comenzó a elevarse, porque cada quien exponía lo que creía que era lo correcto, mas sin embargo, ni yo, ni tampoco ella dejábamos de defender cada quien la postura que tenía respecto a lo mismo. De ambas partes llegamos a ser así tan agresivos que terminamos nuestra conversación y cada quien se fue a su lado. Ella se subió a la recámara y yo me quedé ahí en la sala. Lo que recuerdo es que nos ofendimos mucho el uno al otro en esa ocasión. En ese momento yo sentía que tenía la razón y que por lo tanto ella debía entender y cambiar su manera de pensar ante esa situación que habíamos tenido en esa conversación. Desde ese momento yo me acuerdo que permanecimos en silencio y no nos hablamos durante lo que restaba del día, y así nos fuimos a dormir. De mi parte, yo me sentía muy mal por lo que había ocurrido, pero aún así yo no era capaz de pedirle perdón por mi actitud que había tenido. Al día siguiente yo me levanté y me fui a trabajar, pero sentía un peso enorme que no me dejaba ni concentrarme, y así estuve todo ese tiempo del día durante mi trabajo. Aunque ya de regreso, ya cuando venía a casa, me di cuenta que en mi celular había un mensaje de mi esposa donde ella se disculpaba y pedía perdón por lo que había sucedido ese día anterior. Para mí esas palabras me llegaron muy profundo, porque yo sentí, o más bien yo me sentí en ese momento más culpable por esa actitud agresiva y de orgullo que yo había tenido hacia ella. Cuando llegué a casa fui yo quien luego ya de manera arrepentida le pedí perdón, y le pedí perdón a Dios porque por eso que había ocurrido, por todo lo que habíamos pasado y por esa situación que de mi parte yo me había dejado llevar por ese orgullo y esa manera de dirigirme hacia ella. Créame que después de ese momento en que sucedió esto, en que le pedí perdón y mutuamente fue el perdón. Para mí, toda esa carga de angustia y de culpabilidad que yo sentía pasó a estar o pasó a ser a un estado de mayor paz, de mayor tranquilidad, de mayor gozo en mi corazón. El amor de Dios en nuestro corazón entonces se evidencia cuando perdonamos. El amor de Dios en el corazón del cristiano viene a ser como un arma muy poderosa para testimonio a los demás de que hemos sido reconciliados con nuestro Dios. Bien, la palabra de Dios, ahí en el pasaje que les mencioné en Lucas 7, del 40 al 50, nos dice lo siguiente.
Dice la palabra de Dios así. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de beber mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este quien también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a orar para poder continuar. Padre Santo, gracias Señor te damos, gracias por esta hermosa palabra tuya que acabamos de leer. Te pedimos, Padre Santo, que esta conversación, esta plática acerca de tu palabra sea de bendición, sea de edificación y realmente pueda ser nuestra manera de vivir como cristianos que somos, para que realmente seamos siempre testimonio tuyo delante de los demás. Quédate con nosotros, Padre Santo, porque te lo agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. Pues bien, ante la genuina adoración de aquella mujer pecadora, Jesús dice, tus pecados te son perdonados. En aquel momento, sobre aquella mujer, sabemos por su palabra, de la palabra de Dios, que vino en ella libertad y de sus hombros, hagan en cuenta que cayeron sentimientos de culpa, de que ella se sintió libre, se sintió restaurada, porque el perdón sana y el perdón libera. No todos están de acuerdo con el amor de Dios, no todos perdonan como el Señor lo desea. Aquellos fariseos, lo podemos ver en su palabra, comenzaron a pensar dentro de sí, bueno, ¿y quién es este que también perdona todos los pecados? ¿Verdad? Aunque sabemos que después Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquella mujer entró ante Jesús herida, entró cargada, entró cansada, afligida, acusada, frustrada, pero al acercarse a Jesús y al entrar en su presencia recibió perdón de pecados, salvación y paz en su corazón. Nunca realmente saldremos de la presencia de Dios con las manos vacías. Entonces, perdonar es un acto que evidencia que Cristo vive en nosotros. Perdonar demuestra que tenemos la naturaleza de Cristo en nosotros. Amar es perdonar. Amar es abrazar la verdad, es dar genuinas palabras de valoración, de afecto. Amar es servir al otro, amar es servir, vivir agradecido toda la vida porque Cristo dio su vida en la cruz. Sabemos que en nuestra actualidad muchas personas viven aquejadas por el resentimiento, el remordimiento, la ira, todas emociones negativas y que son desencadenadas por no autoperdonarnos, por haber causado daño a otros o por no perdonar a quienes nos han dañado. Guardar resentimientos o tristezas solo daña a una persona y esa persona es uno mismo. Nos atrasa, nos separa de mantener una comunión con Dios, nos aleja de lo que es la abundancia en Dios y daña a los que amamos. Mateo
6 del 14 al 15 nos dice lo siguiente, permítanme tantito para ubicar ese pasaje. En Mateo 6 del 14 al 15 nos dice así su palabra. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, podemos entender que humanamente es imposible perdonar al que nos hizo daño o que nos ha ofendido de una manera genuina. Pero cuando creemos realmente, o cuando pasamos a creer realmente que Jesús entregó su vida por los pecados de los hombres para reconciliarnos con el Padre Celestial y nos arrepentimos verdaderamente de corazón, entonces recibimos el perdón de pecados. Entonces el Espíritu Santo, que llegó a morar a nuestro ser desde el día que creímos en Cristo y que fuimos sellados por nuestro Dios, Él nos guiará a perdonar a aquellos que nos hicieron daño o quizá que nosotros les hicimos daño. Entonces, hermanos, ya para terminar con esta plática o con esta palabra, no es plática, esta palabra de Dios, podemos decir lo siguiente. Aprendamos a mirar a nuestra familia con los ojos de Dios. Amemos a nuestra familia con el amor de Dios, porque el amor terrenal siempre nos va a fallar. Es inconsistente, es egoísta, no permanece. Entonces, perdonemos y bendigamos a los nuestros. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Y si realmente nos es difícil hacerlo, podemos saber que caminando en Cristo vamos a tener el momento para poder o para que nosotros podamos decirle a nuestro Dios, Señor, ayúdame a amar como tú amas. Gracias a Dios por esta meditación, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en su casa y en su familia. Dios les guarde.